Bien, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que la clase está siendo grabada. Muy bien, chicos, déjenme les comparto mi pantalla. Bien, entonces, bueno, en este momento está por ahí en su pantalla de su dispositivo, en donde estén viendo la clase, está viéndose pues el programa de la materia, ¿sí? Estamos pues todavía prácticamente al inicio de la materia, empezando con este concepto de la evolución de la manufactura y su impacto en el diseño o selección del sistema. Entonces, el día de hoy estaremos trabajando con una actividad de, de las que vienen incluidas en la instrumentación de la materia, ¿verdad? Aquí en esta parte, déjenme, lo muestro, instrumentación del séptimo A. Bien, vamos a estar trabajando con este tema, con el tema número, aquí está, con el tema del mapa conceptual. Para esto, pues estaremos viendo algo del Taylorismo, algo del Fordismo y algo del Toyotismo. Por ahí la semana pasada les encargué como una tarea informal, no tanto así que me fueran a entregar un reporte, pero sí les pedía que leyeran por ahí el capítulo número 1 del libro, de uno de los libros básicos para la materia, que es el manual de Lean Manufacturing. Espero que hayan tenido oportunidad de darle una leída a este primer capítulo, porque varios de los conceptos que voy a estar viendo el día de hoy vienen aquí en este capítulo, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser la principal encomienda que tengo para el día de hoy, abordar estos tres temas: las características del Taylorismo, las características del Fordismo y las características del Toyotismo. Y en base a todo eso, ir realizando aquí todos en conjunto la evidencia de producto de esta unidad, que es un mapa conceptual. Bien, bueno, ahí les va. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Necesito pues mucho de su participación el día de hoy, porque este mapa conceptual que vamos a hacer va a ser un mapa conceptual global, es decir, lo vamos a hacer entre todos. Bueno, por decir entre todos, porque va a ser un trabajo colaborativo, y ese trabajo colaborativo, pues yo lo voy a ir viendo en tiempo real conforme ustedes vayan participando. Sí, ahí va, les explico. Dejen primero, bueno, les comento que vamos a estar trabajando en un documento que va a estar alojado en una plataforma que se llama Drive. Ahí en esta plataforma, sí, yo tengo una carpeta, y en esa carpeta que se llama Mapa Conceptual del grupo séptimo A, ahí tengo un archivo, ¿sí? Que se llama Mapa Conceptual, evidencia de la unidad número 1. Sí, lo voy a abrir nomás para que lo vean. Es algo así, ¿no? Entonces, en este mapa conceptual se trabaja o se puede trabajar de manera colaborativa. Sí, va, les explico, ¿no? Voy a insertar por aquí una forma. Sí, ahí está. Y le voy a poner aquí sistemas de manufactura. ¿Sale? Lo voy a hacer un poco más pequeño para que alcance a... Ahí más o menos. Sí, va a ser pequeñito porque vamos a poner suficientes conceptos, entonces... Ahí más o menos. Bien. Entonces, hagan de cuenta que tenemos aquí este mapa conceptual. Bueno, este inicio del mapa conceptual. Y conforme vayamos abordando cada una de las
pues sí, ideas que engloban la clase del Fordismo, del Toyotismo y del Taylorismo, ustedes van a ir enriqueciendo este mapa conceptual. Pero hagan de cuenta que este mapa conceptual les va a aparecer a todos ahorita en este momento. Voy a compartir por aquí. Voy a compartir con cualquier persona que tenga el enlace y voy a enviarles la invitación vía correo electrónico. Bien, bueno, en un momento más, esperemos, dependiendo de la velocidad de la internet, les debe de llegar una invitación para colaborar con este documento. Es decir, todos vamos a tener acceso a este documento gracias a la invitación que les hice aquí. Voy a invitar también yo. ¿Sale? Entonces, les debe de llegar por ahí en su correo una invitación, algo así como que presentación compartida contigo, mapa conceptual, evidencia, unidad número 1. Eso les debe llegar a su correo, al correo con el que están dados de alta en mi materia, ¿sí? Bueno, en el Classroom. Chéquense, por favor, ahí en su correo y díganme si les llegó la invitación Sí, a profe, a colaborar. mí ya. Entonces, abran ese correo y, y les va a decir que Oscar Cruz, bueno, oscar.cd@fresnillo.tecnm.mx ha compartido una presentación y ya dice que si la quieres abrir, entonces ya le das abrir y al abrir ese archivo te debe de enviar a algo más o menos como lo que se está viendo en sus pantallas, o sea, este se llama Google Slide, es como el PowerPoint, pero de Google, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la velocidad de su internet, se debe de ver por ahí en su pantalla, ¿no? Sí, entonces se debe ver así más o menos como se ve aquí conmigo, ¿no? Bien, ahora, ¿de qué se trata? Ya ahí veo que ahí se están integrando varios, ya abrieron el archivo varios, aquí está Carolina, aquí está Alma Fayola, está José Adrián, está Juan Luis Gutiérrez, está Jesús Alberto, y también está por aquí Lucero, María de Jesús. Sí, aquí están, tengo 8 ahorita actualmente que están dados de alta en este archivo. ¿Sale? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a hacer todos en conjunto como grupo. A ver, déjenme ver, tengo por aquí. Dime, Brian, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ah, perdón, profe, se presionó solo, quise mover la pantalla como de abrir el archivo y le puso la Órale, manita, está perdón. bien. No, no pasa nada. Bien, entonces les decía, ¿dónde estoy? Aquí. Les decía que lo que vamos a trabajar es todos en conjunto este mapa conceptual. Conforme vayamos viendo en los temas de la materia, pues vamos a ir desmenuzando este rollo, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a editar yo en este momento, sí, voy a agregar bueno, incluso puedo copiarlo, se puede copiar, sí, control C y control V, ya se crea aquí otro cuadrito. Sí, ahí se ve, debe de verse en su presentación que yo estoy editando. Ahí bueno, se ve, si ponen encima su cursor, ahí dice en rojo Oscar Cruz Domínguez. Aquí conmigo no, o sea, en su pantalla no. En mi pantalla que estoy mostrándoles a ustedes no se ve, pero en su computadora donde se vea la presentación, donde ustedes están colaborando conmigo, se debe de ver en rojo. Si ponen el cursor ahí dice que Oscar Cruz Domínguez está editando. Bueno,
El caso es que, por ejemplo, en la semana pasada veíamos que un concepto que estaba muy relacionado con sistemas de manufactura, pues es el concepto de sistema, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque un sistema, al estar hablando de sistemas de manufactura, pues un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí para el logro de un fin común. Entonces, aquí en esta parte puedo usar una flecha para conectar este con este, o sea, aquí en esta parte. ¿Sale? Y entonces, como sistema, bueno, pues un sistema, ya sabemos, como lo vimos en la clase pasada, que un sistema, sí, ya vimos que un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan, sí, entre sí para el logro de un fin común, sí, bueno. Así más o menos, ¿sí? Ya sabemos que un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan para el logro de un fin común. Bueno, ahora, por otro lado, también lo veíamos en la clase pasada, está el otro concepto complementario. ¿Cuál es el otro concepto complementario? Bueno, el otro concepto complementario es manufactura. ¿Sale? ¿Por qué complementario? Bueno, porque ya sabemos que son sistemas de manufactura, entonces sistemas es esto y manufactura, ¿qué es? Bueno, también lo veíamos en la clase de la semana pasada, que manufactura es el uso, no, es, bueno, es un cambio físico o químico, ¿sí? ¿Verdad? Para modificar la forma, bueno, para modificar la geometría, la apariencia o las, bueno, y o las propiedades de un material inicial. ¿Vale? Eso lo vimos en la clase pasada. Bien, también veíamos en la clase pasada, ¿sí? Veíamos en la clase pasada que manufactura también puede ser el ensamble de varias piezas, el ensamble de varias piezas o partes para completar un producto final. ¿Vale? Por eso, en la clase pasada veíamos que un ejemplo de una empresa de manufactura, pues serían las arneseras que se tienen aquí en la región, ¿verdad? No hay cambios físicos o químicos para modificar la geometría, las propiedades o la apariencia de un material inicial, pero sí se hace el ensamble de varias piezas, conectores, poliductos, alambre, etcétera, para completar un producto final, que viene siendo el arnés como tal, ¿sí? Entonces, ese tipo de empresas o de organizaciones que realizan el ensamble de varias piezas, también se le pueden considerar como empresas de manufactura, ¿sí? Y todo eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, ahora, conforme vayamos viendo en la clase, ustedes van a ir enriqueciendo este mapa conceptual con todas las demás ideas. Es decir, por ejemplo, vamos a poner por aquí otro cuadro, lo voy a poner, y vamos a poner aquí historia de la manufactura. ¿Vale? Entonces,
Y voy a poner una flecha por aquí. Y obviamente, pues voy a poner otra flecha para acá abajo. Y voy a poner otro cuadrito. Y le voy a poner, sí, la era artesanal. Sí, y ya, a partir de aquí, pues ustedes, quien quiera, puede ir poniendo tantas flechas como quiera para ir poniendo las ideas principales de la era artesanal. Y lo voy a poner otra flecha por acá y voy a poner, no sé, voy a poner el Taylorismo. Taylorismo. ¿Sale? Voy a poner el Taylorismo y ya a partir de aquí también ustedes pueden poner tantas flechas como quieran, ¿sí? Para ir completando este mapa conceptual. Y luego otra flecha por acá, donde vamos a poner el toyotismo. Toyo, toyotismo. Y también, o sea, cuantas flechas sean necesarias para poder poner todas sus características. Vamos a suponer, sí, y solamente es una suposición que pueda pasar, que no quepa, sí, que no quepa algo aquí en este slide, porque este es un solo slide. Sí, entonces, bueno, vamos a suponer que ya llenamos todo esto y que me falta todavía más. Entonces pueden sacar una flecha, por ejemplo, así como está aquí, y pueden poner un círculo, por ejemplo aquí. Y quien quiera hacer eso, pues le ponen aquí adentro, le ponen un uno. ¿Sí? ¿Por qué un uno? Porque es un conector. ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva, que sería esta, voy a borrar todo esto. ¿Sí? Obviamente ya estoy, esa sería la segunda diapositiva, esta sería la primera. Entonces, por aquí puse un conector, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva voy a poner otra vez ese mismo conector. Por ejemplo, aquí es el conector 1 y ahora la flecha es de salida. Y continúa, no sé si me explico. Es decir, para entender que aquí va algo, pero ya no ocupo en esta diapositiva, entonces continúa en esta otra diapositiva en el conector 1. ¿Sí explico? Entonces, tantos conectores necesiten, pueden ustedes poner nada más en la siguiente diapositiva, pues hay que poner el conector que tú quieres que continúe y continúas con tu idea por acá, ¿sale? Para no limitarnos a esta sola diapositiva, es decir, puedes usar o podemos usar más diapositivas cuando ya estén saturadas estas, con la condición de ir poniendo conectores ascendentes, el 1, el 2, el 3, el 4, sin repetirlos, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, aquí, ¿quién puso esto? Déjenme checar. Esto lo puse yo. Santo Cristo Redentor. Bueno, así más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ya les di un avance de lo que necesito. Ya vi por aquí que, por ejemplo, Carolina estuvo interactuando en esta parte, ¿verdad? No sé exactamente qué fue lo que corrigió, pero yo tengo un historial. Aquí se va viendo quién va participando. Yo tengo oportunidad de ir viendo, por ejemplo, aquí está ahorita José Adrián Velázquez y así, ¿no? O sea, ya ustedes tienen libertad de ir poniendo lo que ustedes vayan escuchando conforme yo les vaya platicando. Sale, entonces voy a dejar un momentito este mapa conceptual, que ustedes lo estén viendo, yo lo estoy viendo en otra computadora, ¿sí? Estoy viendo cómo van interactuando. Y de todos modos, no se preocupen, yo voy a ir viendo conforme vayan participando. Y necesito al menos una participación de calidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Al menos una. Entre más participaciones tenga, mucho mejor. Dice el buen Brian Ulises Jiménez que no le llegó el correo. A ver, ponme tu correo aquí en el chat, mano, y ahorita te mando la invitación. Está raro, pero es ese. Ok, pues cada quien.
Lo que sí te recomiendo es que ya cuando te gradúes como ingeniero, sí estaría bien que lo cambies, porque cuando vayas a pedir una chamba y digas que te llamas Coche Killer, sí, va a estar medio feo. Como que, no, pues muchas gracias. Aquí déjenos su currículum, luego le hablamos. Y Nacho. Bueno, entonces, con confianza, ¿eh? Adelante. Bien, bueno, entonces, en la semana pasada, por cierto, a partir de aquí, pues empezamos con las características de esta parte que se llama la era artesanal. ¿Va? Aquí ya por aquí vi que, ah, ¿quién fue? Alguien puso por aquí características. Perfecto, sí está bien. Bien, bien, bueno, hablábamos de la parte de la era artesanal, hablábamos que generalmente no hay escuelas para la enseñanza de los oficios artesanales, fueron las primeras, pues digámoslo así, las primeras formas de sistemas de manufactura, había clientes muy bien definidos, las materias primas no eran muy complicadas, y si leyeron por ahí el material que les comenté que leyeran, pues ahí viene una parte muy interesante de características de la producción artesanal. Por ejemplo, la fuerza de trabajo era formada por artesanos con habilidades en el diseño, en la maquinaria y en el ensamblaje o en el ensamble. Fíjense que también aquí algo muy interesante que tienen estos sistemas de manufactura que les comento que todavía hasta la fecha existe bueno, todavía vestigios de esa forma de manufactura, porque todavía hay talleres, por ejemplo, los talleres de fragua, sí, son todavía muy artesanales, todavía depende mucho de la habilidad del artesano y depende mucho de su estado de ánimo en la forma en cómo obtenga los productos. Si anda motivadote, pues hace buenos productos. Si anda acá enojado con la mujer o si es una mujer enojada con el hombre, pues a lo mejor no le pone mucho empeño y qué sé yo. Pero otra de las grandes desventajas que se pudieran manejar dentro del sistema artesanal son la enseñanza. ¿Sí? La enseñanza se da a través de los aprendices. No sé si me explico. Es decir, el oficio se aprendía en cuestión artesanal viendo al maestro. ¿Sí me explico? O sea, siendo el aprendiz o como se conoce comúnmente en fechas recientes, pues el chalán. ¿Sí? Sí, siendo el chalán entonces, esa era la manera de aprender. Si un artesano era medio egoísta y dijera, pues no, yo batallé mucho para aprender este oficio y no quiero que nadie, así nada más por su bella cara, venga y aprenda el oficio, tanto que batallé yo. Entonces, podría ser posible que ese oficio se perdiera, al menos de la mano de ese artesano, porque no enseñó a nadie más y entonces sus habilidades, sus destrezas, su conocimiento, pues se fue junto con él cuando esa persona murió. ¿Sí me explico? Entonces eso es una desventaja importante de la producción artesanal. Depende mucho de la, pues sí, de la capacitación a aprendices para que el oficio se siga dando. Incluso en fechas actuales se puede ver eso, sobre todo, no sé si ustedes les haya pasado con conocidos o amigos. A mí, por ejemplo, bueno, en Zacatecas me tocó ver la historia de una persona, una señora, doña María, muy exitosa en la producción de gorditas así de guiso. Entonces la señora vendía un montón, pero los hijos nunca se interesaron por el oficio. O sea, la señora contrató personas externas a su familia, pero la señora conocía perfectamente pues el punto ideal para los guisos y el punto ideal de cocción de las gordas y total, era un éxito. ¿Dónde muere la señora? Y entonces se acaba el negocio porque como los hijos no aprendieron, pues todo se fue a la goma porque ya nadie más le dio seguimiento, los hijos pues le entraron al negocio, pero no lo conocían y pues se acabó. Una idea muy buena, un negocio muy rentable y pues marchó, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, esa es una bronca con la fuerza de trabajo, ¿no? La organización está descentralizada, es una pequeña fábrica que provee la mayoría de las partes. El dueño
o comerciante pues, coordina el proceso en contacto directo con los contratistas, con los trabajadores y con los clientes. Es decir, en estos sistemas artesanales, pues el dueño o el que fabrica, pues es el que hace ventas, es el mercadólogo, es el de compras. ¿Sí explico? O sea, la organización está totalmente descentralizada, no hay departamentos, sino que es él mismo el que hace todas las funciones. Por lo tanto, son pequeñas fábricas, ¿no? Son máquinas de uso general empleadas pues para cortar, para perforar, para triturar. No son máquinas especializadas, son generalmente máquinas de uso general. Sí, y bueno, una de las principales broncas que tiene el sistema artesanal son bajos volúmenes de producción. Es decir, no se puede producir grandes cantidades porque no se tiene la infraestructura. Y como se produce bajas volúmenes o bajas cantidades de producción, entonces generalmente los precios son altos, ¿sí? Para que lo vayan anotando ahí en el mapa conceptual, ¿no? Entonces, precios altos, volúmenes bajos de producción, maquinaria de uso general, ¿sí? Empleada para actividades generales, perforar, triturar, cortar, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ahí va. Muy bien, muy bien. Ahí veo que ya a José Adrián, Elizabeth Santoyo, Ana Carolina, ya van poniendo sus ideas. Perfecto. Así merengues es el asunto, ¿sí? Bien, bueno, voy a mostrarles un video que les muestra, voy a mostrarles un video que va a enseñarles un sistema artesanal donde vienen también características importantes que me gustaría que incluyeran ahí en el diagrama. ¿Sale? Va, déjenme lo abro. Voy, ¿eh? Ok, ok. Este camino le conducía hace un siglo a una de las chatarrerías más conocidas del barrio gótico. En junio de 2003, el local abrió sus puertas, convertido en una tienda donde se fabrican y venden caramelos artesanos. Tommy y Christian tenían 3 tiendas en Australia, pero las vendieron porque su trabajo se empezaba a alejar demasiado del oficio artesanal. Una profesión que ellos aprendieron de un maestro de Copenhague, porque para este oficio no existen escuelas. No hay escuelas. Hay escuelas para... Todavía hay escuelas para hacer caramelos como para postres y ¿sabes? Como tartas y todo, pero para hacer caramelos como así no hay. Es que hay muy poca gente que hace caramelos. Vinieron a Barcelona para estar cerca del mar y desde entonces nos endulzan con su arte. Hacer caramelos es bastante fácil para mí. Entonces yo puedo hacerlo sin pensando mucho. Entonces es divertido, estoy aquí para 8 horas, es divertido para hablar con la gente. Siempre hay gente de países muy raros o con ideas muy interesantes y para mí ese es el parte que me gusta más. Azúcar, agua, glucosa y colorante forman la base de estos caramelos. Más de 40 sabores diferentes que van cambiando según la época del año. En verano los sabores estrellas son el coco y el mango, y en invierno la miel y la semilla de anís. Tenemos que calentar la mezcla, azúcar, glucosa y agua primero, y luego usamos esta mesa para enfriarlo un poquito.
nos pones los colores y un poco de ácido cítrico. Y luego hacemos las formas y los dibujos en la mesa caliente. Y luego la mesa aquí para enfriar los caramelos por fin. Y luego los cortamos y ya está. Cada día elaboran alrededor de 70 kilos de caramelos que después venden o almacenan en el subterráneo de su tienda. Al tratarse de productos artesanales, los precios son más elevados que las gominolas industriales. La piruleta más grande cuesta 40 euros. A pesar de los precios, Papa Google aumentó sus ventas el año pasado un 25%. Abrieron una tienda en Ámsterdam y otra en Tokio. Próximamente, París y Londres también se endulzarán. Entre sus clientes españoles están el Museo Thyssen en Madrid y el Guggenheim de Bilbao, además de sus incondicionales que caen en la tentación asiduamente. Bueno, soy cliente y me gusta porque todos los caramelos, bueno, todas las golosinas son artesanales, están hechas con productos naturales, entonces pues es un valor añadido. Están muy buenos. Los de kiwi son los que más me gustan. Porque están hechos así caseros y ahora muchos están ya hechos en fábricas, no los hacen a mano ya todos. Pues porque son iguales que había cuando yo era pequeña. Bueno, parecidos, esto que es como naranja, otros tenían una flor dentro, con varios colores, es que me ha impresionado verlo. Este paraíso dulce capta miradas de curiosos y de muchos medios de comunicación. Los caramelos de Tony y Christian también han sido protagonistas de proyectos audiovisuales. Cualquier devoto de lo dulce les puede pedir sus excentricidades. Entre las últimas, un señor para caramelizar su zapato, un sobre de caramelo con dinero dentro para un regalo de boda o una niña tamaño natural que costó 800 euros. Una piruleta de 60 kilos, como así, un palo como un gato. No sé, siempre hacemos caramelos colgados. Su última creación son estas camisetas con botones de caramelo, una prenda no apta para los paladares más golosos. Bien, pues, bueno, vamos a ver. Espero que les haya dado algo de ideas respecto a las características de un sistema artesanal. Fíjense que el hablar de un sistema artesanal a veces tiene la connotación así como que ay, todavía está muy oldies eso, ¿va? O sea, como que ya es algo que ya no debería de existir. Y no, o sea, a veces todavía en términos generales es muy apreciado algo que se hace todavía
a mano, ¿verdad? De hecho, no sé si fijaron, por ejemplo, una de las señoras que fue entrevistada decía que le gustaba mucho comprar ese tipo de dulces porque le daba como un tipo de añoranza, ¿sí? O sea, se le hacía como interesante como cuando ella era niña, ¿va? Entonces ah, ahí en esa parte tenemos otra característica, ¿no? O sea, tiene un mercado que a veces es un mercado de la añoranza, es decir, les gusta todavía cosas antiguas y eso les da bastante valor. Sí, bueno, déjenme acepto por aquí a unas personas que al parecer no tienen acceso. Un segundito, vamos a checar. Oye, no se espere. Ok, a ver, entonces... Bien, bueno, listo, Alma Fabiola, listo, Eduardo. A ver, chéquenle, a ver si pueden ya, a ver si pueden ya editar, ¿sale? Ya vi que hay varios ahí amontonándose. Tengan cuidado de que no se vaya amontonando tanto el diagrama para que pueda ser legible, ¿verdad? Y no lo pueda, después que ya no lo pueda yo leer. Pero ahí va, ahí va. De hecho, la segunda hoja es la que se ve más amontonada. Bueno, les encargo los nodos para que no se vea tan amontonado, ¿sale? Bueno, continúo, pues bueno, eso fue la cuestión de la parte artesanal, ¿sale? Bueno, entonces, chicos, por ahí, déjenme cambio de presentación. Vamos a ver. Mande, Brian, ¿qué onda? No puede mandar el link directo, profe, porque no me ha llegado el correo. Simón, va. Ay, por favor, profe. Gracias, gracias. Ah, caray. Voy, ¿eh? Listo, te envié el correo por ahí, Brian. Ojalá y ahora sí llegue. Bien. Bueno, entonces, eso es lo que corresponde al mentado, sí, al mentado, sistema artesanal. Ok, déjenme cambio de diapositiva, denme un segundito.
Muy bien, chicos. Bueno, y entonces, después del artesanal, de la artesanal, le estoy hablando, pues, años 1700, 1600, toda esa parte, todavía el Renacimiento, la época feudal y todo ese tipo de eras que vimos algo en la historia, pues los oficios pues eran artesanos. Estaba pues el herrero, estaba el carpintero, que bueno, todavía hasta la fecha existe, pero ya en fechas recientes pues se tiene mucha automatización en los talleres de carpintería, pero antes pues eran así herramientas muy manuales y bueno, llega la primera revolución industrial, por allá entre 1774 y 1829. Y esta primera revolución industrial, chicos, que ustedes la debieron de haber visto como parte de sus introducciones a la ingeniería industrial, porque, bueno, pues la base de esta carrera que ustedes están estudiando, pues es las distintas revoluciones industriales que han ocurrido en la historia. Evidentemente, la primera revolución industrial, pues es la más relevante en el sentido de que se incluyó o se sustituyó la fuerza de la mano del hombre por la fuerza proporcionada por las máquinas. Entonces, el estandarte de esta primera revolución industrial, pues fue la máquina de vapor. ¿Ya? Esta máquina de vapor vino a revolucionar la época artesanal, porque entonces ya muchas de las cosas que se hacían a mano empezaron a ser realizadas por medio de máquinas. Por ejemplo, esta que ven ustedes aquí en el año 1784 es un telar. Antes este telar pues era pues usado con la fuerza de los pies o la fuerza de las manos dándole vueltas a este volante. Entonces, por ahí se incluye la fuerza del vapor para hacer que este movimiento fuera totalmente ajeno a la fuerza del hombre y que el movimiento fuera realizado por la fuerza del vapor. Y entonces se comienza con la automatización básica o primaria de un equipo. Es decir, que ya no dependía que la fuerza del hombre lo hiciera moverse, sino ya se podía mover de manera totalmente independiente. Y entonces, pues se mecaniza, por decirlo de cierta manera, algunas actividades que antes se hacían de manera pues totalmente manual con la fuerza del hombre. Y entonces se empiezan a introducir máquinas en el proceso, cualquiera que se esté hablando, y gracias a esa introducción de las máquinas, chicos, se vio en la necesidad de hacer mediciones, ¿sí? Se vio en la necesidad de hacer mediciones porque ya no dependía tanto de la fuerza del hombre, sino ya dependía de la máquina, la mentada producción que se pudiera tener. Y entonces nace, a través de la primera revolución industrial, nace el Taylorismo. Sí, el Taylorismo se le adjudica al padre de la ingeniería industrial. Fíjense qué ironía, ¿no? Digo, ironía en el sentido de que el Taylorismo está asociado muchas veces, o la mayoría de las veces, a un sistema, vamos a decirlo así, poco humanista. ¿Por qué? Bueno, porque este señor, Frederick Winslow Taylor, diseñó un principio en donde, basado en la división de tareas, podía saber, y bueno, obviamente basado en estudios de tiempos y movimientos, saber cuál era la mejor manera de hacer un trabajo, dejando que la fuerza laboral hiciera ciclos cortos de operaciones repetitivas. Es decir, por ejemplo, haz de cuenta, no sé, tú haces el corte de un tronco, trabajas en un aserradero y pues eres leñador, y pues el tronco con cierta medida de diámetro se puso Taylor a ver, por ejemplo, con la fuerza del operario y el hachazo, ¿cuántos hachazos se ocuparían para poder tumbar un árbol de tal medida de diámetro? Por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces el Taylorismo fue una palabra, o es una palabra en fechas recientes, negativas para algunos porque es un sinónimo de trabajo deshumanizado. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque Taylor asumía que ese leñador podía cortar
un árbol vamos a poner un ejemplo, en 10 hachazos, ¿sí? Y si había, no sé, 20 árboles, bueno, pues Taylor asumía que si con 10 hachazos tumbabas un árbol y son 10 árboles, pues entonces con 100 hachazos podrías tener una producción de 100, de 10 árboles en 100 hachazos, ¿sí explico? Porque cada árbol lo tumbarías con 10 golpes de hacha. Entonces, lo que Taylor, y bueno, obviamente hasta las fechas recientes todavía se batalla mucho para poder, digámoslo así, hacer entender a los empresarios, es que existe lo que se llama la curva de fatiga. ¿Sí? Es decir, que no puedes tener el mismo ritmo durante toda la jornada de trabajo. Y Taylor, eso es lo que fundamenta. Mande, Brian, ¿sigues batallando? No, ya pude entrar, nomás me falta el permiso para editar, profe. Ah, carambolas, a ver, déjame ver. Vamos a ver. Perdón, profe. No te preocupes, para eso estamos. Vamos a ver. José Ángel, Abelardo, Cristian, Sandra, Juan Luis, Alma, Eduardo Eloy, Caimán. Caimán Anónimo. ¿Quién sabe quién será Caimán Anónimo? No te veo, Brian. Está Ana. Mande. Ya lo volví a enviar. No, no lo perdí. A ver, otra vez. A ver. Está Abelardo, Alma Fabiola, Ana Carolina, Cristian, el Caimán Anónimo, la Chinchilla Anónima, Eduardo Eloy, Elizabeth Santoyo, Gustavo Ramos, Jesús Alberto, Jorge Ángel, José Adrián, Juan Luis Gutiérrez, Lucero, María de Jesús, Sandra y Marta Leticia. Está raro, profe, porque cada vez que le envío la solicitud, como que... Mire, fíjese, ahorita le voy a enviar otra de esta solicitud. Uh-huh. ¿Ve? Está raro. Está raro porque, pues no está, no estás. Vamos a ver si en el correo me llegó una notificación. Ah, aquí está. Ya ves, le envié como 20. Sí, va. Listo, amigo. Ahí está ya. Bien. Ok. Ahí va. Una pregunta, creo que están poniéndole en el toyotismo que el personaje se desgasta con el tiempo, pero ese no es de Taylorismo. Claro, es del taylorismo. De hecho, el toyotismo ni lo hemos visto. Pero bueno, igual les digo, tengan, bueno, muy consciente que este mapa, así como se va haciendo, yo tengo el historial. De hecho, aquí me aparece cómo cómo se ha ido, digámoslo así, actualizando el archivo. Entonces, tengan mucho cuidado. No que
no que les voy a bajar puntos, pero no les voy a poder poner, ahora sí que la participación en esta actividad, si lo que están poniendo es incorrecto. O sea, es participar, pero participar pues con aportaciones que sean coherentes, que sean correctas. Simón, porfa. Sale. Vamos a ver. Bueno, ahí está ya. Bien, continúo pues. Entonces estábamos viendo este rollo del... Profe, me puso en solo ver también. Me bloqueó en vez de dejarme. ¿Quién eres, compadre? Brian, me dejó otra vez en solo ver nada más. A ver, vamos a ver. Brian. Está raro. Ahí voy. Aquí está, mira, editor. Sí, editar. Puede editar. Aquí está. cochikiller132@gmail.com, editor. Chécatelo, amigo. Disculpe, profe, yo también aparezco en solo lectura. ¿Quién eres tú, Ya le envié compadre? mensaje. Daniel Palacios. ¿Enviaste correo? Bueno, sí que está. Aquí está. Dice, listo. Listo, señor Palacios. Según eso ya puedes. Muchas gracias, profe. Dale. Y Brian, si no puedes, a lo mejor es el correo, mano. Como que está medio raro. Ya, listo, ya pude, profe. Era cuestión también de actualizar la página, refrescarla. Mira, Ya la qué refresqué, chido. sí puedo. Excelente. Bien, bueno, continúo. Entonces, les comentaba pues que lo que Taylor en su momento, pues igual, pues hay que considerar la época en la que él vivió y bueno, para ese tiempo, pues su idea fue bastante buena, digámoslo así, porque vaya, logró muchas innovaciones, como las siguientes, ¿no? Primero, bueno, pues el trabajo estandarizado, ¿sí? Identificaba la mejor y más fácil manera de hacer el trabajo. Lo que hoy en día conocemos como los procedimientos. Digo, si por ahí alguno de ustedes tiene la experiencia de estar trabajando en una organización actual, pues sabrán que hay procedimientos documentados sobre cómo hacer tal o cual actividad. Incluso, por ejemplo, en Active, pues están las ayudas visuales para indicarle a los operarios cómo se debe de hacer tal o cual operación. Eso se llama trabajo estandarizado y se realizó y se realiza hasta fechas actuales con la finalidad de hacerle saber a la persona que va a hacer esa operación cómo hacerlo de la mejor y de la más fácil manera. Hacerlo de otra manera implica problemas de calidad e implica posiblemente mayor esfuerzo o a lo mejor un problema más grave, ¿no? Entonces, esa fue una aportación del Taylorismo, trabajo estandarizado. Otra, bueno, pues la reducción del ciclo del tiempo que llevaba a hacer un proceso. Como se agarró haciendo tiempos y movimientos, bueno, medición de tiempos y movimientos, entonces él asumía que ese ritmo se podía llevar durante todo el turno de trabajo, por lo tanto, pues ahora sí que eliminaba la hueva. Bueno, no la eliminaba, nomás la monitoreaba de que, bueno, pues si
Si puedes hacer esta operación en 5 minutos, pues a la hora puedes hacer esta operación 12 veces, ¿verdad? 12 por 5, 60, ¿verdad? Entonces sí se redujo dramáticamente el tiempo de ciclo por esa medición que realizaba de las tareas. Sí, bueno, otra aportación importante del Taylorismo y que todavía hasta las fechas se enseña en la carrera de Ingeniería Industrial son los estudios de tiempos y movimientos. Gracias a Taylor existen los MTMs, los TMUs, ¿sí? Esos tiempos y movimientos que se supone que son estandarizados bueno, no son estandarizados, son herramientas para estandarizar un trabajo. Sí, y también la medición y el análisis para el mejoramiento continuo de los procesos, ¿sí? Algo como lo que hoy se conoce como el ciclo de Plan, Do, Check, Action, el PDCA, o en español, el planear, hacer, revisar, actuar. ¿Sí? Entonces, veo que van muy bien, ya van en el cuarto slide en la diapositiva. Perfecto. No se les olviden los conectores, ¿sale? Para que yo pueda leerlos perfectamente. Muy bien. Continuamos. Entonces dejamos a un lado, ya quedó, me imagino yo, díganme si no, con confianza, pero creo que ya quedó muy claro cuáles eran las características de este señor, bueno, del modelo de Taylor. Y bueno, después llega el Fordismo, ¿verdad? El Fordismo, bueno, primero, obviamente, al hablar del Fordismo, pues hay que hablar de un joven empresario de aquellos tiempos llamado Henry Ford, que estaba tratando de diseñar un automóvil que fuera más fácil de producir y más sencillo de reparar. Y finalmente logró su cometido al hacer su famosísimo modelo T en 1908. ¿Sí? Entonces, con Taylor, gracias a las... Hola, ahí me perdí poquito. Con Taylor... ya sé por qué. A ver, denme un segundito, chicos. Sí, disculpen, la bronca de estar usando el teléfono como parte del audio es que entra una llamada y bolas, interrumpe la videoconferencia. Ahorita ya regañé a quien me interrumpió, pero ya regresé. Una disculpa. Entonces, les decía que con Taylor nació gracias a, pues, obviamente a la primera revolución industrial, la introducción de las máquinas y después sus estudios, de hecho se le conoce como el padre de la administración científica e incluso a ese le adjudica la invención de la ingeniería industrial. El caso es que todo esto ya englobado dio origen a lo que hoy conocemos como la ingeniería industrial y la producción en masa. Gracias a Taylor se puede acuñar ese concepto de la producción en masa. Entonces, la clave de la producción en masa no era ensamblar o solo ensamblar en línea, sino que a través de las partes intercambiables y de fácil ensamble, la línea de ensamble se hiciera posible. Para lograr la intercambiabilidad, Ford estandarizó las piezas usadas a través de sus operaciones mediante innovaciones en las herramientas de los equipos que le permitían maquinar partes, ¿sí? Entonces, una vez estandarizadas las partes, cambiar la manera de diseñar automóviles fue el siguiente paso. Ford disminuyó el número de partes que se movían en los motores y otros sistemas críticos, además de simplificar el proceso de ensamble, ¿sí? Esta innovación provocó grandes ahorros debido a la necesidad de partes que se ensamblaban, ya que esto era muy costoso en la producción artesanal, porque las partes eran hechas para usarse una sola vez, ¿sale? Al mismo tiempo, Ford alcanzó otras metas, lograr que se usaran y se repararan fácilmente. Entonces con el Fordismo se usó o se basó mucho en los estudios de Taylor
para lo que es la división de tareas y lo que es la misión de tareas, pero la gran diferencia que Ford hace con respecto a Taylor es la línea de ensamble, la línea de montaje, ¿sí? Esta parte lo viene explicando aquí en esta parte. Dice, para reducir este problema, Ford comenzó entregando las partes en las áreas de trabajo y entonces disminuyó el tiempo perdido por caminar. Siguiendo la guía de Taylor, disminuyó el número de actividades que cada trabajador requería para hacer su trabajo. El tiempo de ciclo, el cual tenía medido en horas en 1908, bajó a unos minutos en 1913 en su nueva fábrica de Highland, ¿sí? Inspirado, tuvo la idea de traer los carros a las estaciones de trabajo, lo cual disminuiría el tiempo que se perdía caminando. Y lo más importante, se crearía una secuencia en el proceso, ¿sí? Entonces, los trabajadores lentos subirían su ritmo y los rápidos lo bajarían, logrando la estabilidad del proceso que tanto había buscado. Y así fue que se creó la línea de producción. Entonces, estas líneas de producción que tenemos en la actualidad, en Delphi, por ejemplo, en Aptiv, estas líneas de ensamble, donde están divididas por estaciones y cada estación tiene bien especificadas las tareas que tiene que realizar, es un legado del Fordismo. Es decir, gracias al Fordismo nacieron las líneas de producción como se conocen ahora. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se conocen ahora? Bueno, gracias a Ford se tuvo la idea de que todo se debería de arrimar a las estaciones de trabajo. Los operarios deberían de caminar lo menos posible para hacerse de las piezas y lo más importante, ¿verdad? Al menos en la industria automotriz, la intercambiabilidad de las partes. Es decir, que una parte sí, pudiera sin ningún problema formar parte de otro modelo de coche. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si esta balata se usa para una Ford 150, pues también ver la posibilidad de que esta balata se pueda usar para una Ford 250 o 2500. Ya no conozco muy bien esa nomenclatura, pero eso se refiere con la intercambiabilidad, es decir, que piezas pudieran ser usadas en distintos modelos de coches. O bien, en ese tiempo, como solamente era un modelo de coche, el modelo T, permitir que una pieza pudiera ser ensamblada en varias partes, es decir, que no fueran piezas únicas, sino que hubiera intercambiabilidad. Es decir, que una pieza, por ejemplo, un soporte pudiera ser puesto tanto del lado izquierdo como del lado derecho del motor y que no fuera el soporte izquierdo y el soporte derecho necesariamente, sino que fuera un solo tipo de soporte para que pudiera ser intercambiable en cualquier parte que se ensamblara. Entonces gracias a Ford tenemos estas características para que lo incluyan por ahí en el diagrama que están haciendo. Producción de partes intercambiables y de fácil ensamble, es decir, partes que pudieran ser puestas en distintos modelos o partes que pudieran ser puestas o colocadas en distintas partes del coche, la misma parte, y fácil de ensamblar, ¿sí? Que no fuera complicado el montaje. ¿Sale? Reducción de las acciones requeridas por cada trabajador y traslado de los carros o de los productos hacia las estaciones de trabajo, creando la famosísima línea de ensamble. ¿Sale? Entonces, ese es el legado de Ford, ¿sí? Su mentada y famosísima línea de ensamble. Pero bueno, hay otras características un tanto negativas que también es importante mencionarlas, así como comentamos que el Taylorismo es un sistema de producción deshumanista por no considerar la curva de fatiga. Bueno, pues el Fordismo también tiene sus broncas. Y para explicarlo, pues nada, como un video muy interesante. Se los paso o se los proyecto en este momento. Déjenme hago los cambios necesarios y va.
Section 5, give it a minute.
Vientos. Ay, caramba. Vientos. Ahí está ya. Bien, chicos, ¿qué estábamos? Entonces, bueno, no sé bueno, espero que sí hayan detectado ahí en el video las broncas del Fordismo. El Fordismo nace, o más bien dicho, el Fordismo como tal, genera la segunda revolución industrial. Es decir, la línea de montaje y la bajada, esa que hablaba en el texto, el libro que nos está sirviendo como base para la materia, que hablaba acerca de la disminución del tiempo de ciclo, sí, que el tiempo de ciclo se tenía medido en horas en 1908 y a partir de las aportaciones de Ford se redujo a minutos en 1913, pues eso provocó una gran, pues ahora sí que producción de un producto que obviamente gozaba de una demanda sostenida. ¿Por qué? Bueno, porque el coche que producía Ford era un coche que él mismo, sí, está documentado de hecho en muchas partes en la historia, que él lo que deseaba era un carro barato, que pudiera ser pues adquirido por la gran mayoría de los estadounidenses, o sea, en ese tiempo, pensando en el mercado de los estadounidenses, dado de que Ford era estadounidense, entonces su idea era producir un coche que fuera muy económico, que pudiera ser adquirido fácilmente por el ciudadano promedio estadounidense, y lo logró gozando de un mercado sostenido. Siempre tenía mucha demanda, mucha necesidad de adquisiciones por parte de los clientes, y entonces esa fue la clave de su éxito, ¿verdad? Era un producto nuevo que todo mundo quería, y fíjense las cosas de la vida, cómo es que tuvo esa cantidad de éxito, porque era el mismo coche, era un coche que incluso el señor Ford, lo decía de manera irónica, que cualquiera podía tener su coche, siempre y cuando lo quisiera en color negro. O sea, no había otro color del coche, y era el mismo modelo, o sea, igualitito, basado incluso en las carretas, si se dan cuenta, llantas muy, 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 muy grandes, pues, y delgadas, y con rines o con, sí, pues esta parte de lo que son los rayos, sí, parecido a los que tienen las carretas, y la forma el chasis y la forma de la carrocería, pues como si fuera la cabina de una carreta, ¿no? Entonces el Ford Modelo T era un coche que era muy económico y que tenía una demanda grande y sostenida. Entonces ahora, en fechas recientes, el Fordismo sería un total fracaso, porque no puedes producir, bueno, sí puedes, pero se te va a quedar si tienes un gran volumen de producción. ¿Por qué? Porque ahora los productos no gozan de una demanda grande y sostenida. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha competencia, y aparte los clientes tienen gustos cambiantes. Incluso, bueno, ahorita lo vamos a ver con el toyotismo, pero la desventaja que tiene el Fordismo en fechas recientes es que produce grandes volúmenes de producción de un mismo producto, ¿sí? Entonces, eso en fechas recientes es un tiro en el pie, porque mucha producción de un solo producto posiblemente se te quede en el almacén, porque pues bueno, la demanda sería satisfecha en muy poco tiempo, porque pues ahora sí que no es un producto único, sino que hay otros parecidos que tienen ciertas ventajas, y ya, ¿no? Véanlo en los teléfonos. Es la forma más fácil de entender esto. Un modelo sale y, no sé, al mes, 2 meses, ya está el modelo más reciente, y no puedes producir una cantidad muy grande de cierto modelo de teléfono, porque el nuevo modelo que salga te va a impedir que tus ventas se sigan dando
porque la gente o las personas van a pedir ese nuevo modelo. ¿Sí explico? Entonces, por eso el Fordismo sería algo ineficiente en fechas actuales. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las broncas del Fordismo. Otra de las broncas del Fordismo es, como se da la división de tareas, entonces los trabajadores solamente tienen un dominio en su área de trabajo, es decir, se hacen expertos en ciertas actividades, pero no conocen todo el resto del proceso. Entonces, eso limita la posibilidad de tener facilidad de cubrir vacantes. No sé si me explico. Es decir, si tengo a un operario que es muy bueno en la estación 4, pero siempre ha estado en la estación 4 y ahora lo necesito en la 2, pues valió queso. Aunque sea muy bueno en la estación 4, en la estación 2 no va a pelar. Bueno, no va a ser bueno porque no la conocen. Ahí no sé si se fijaron en el video, decía que los trabajadores están alienados. ¿A qué se refiere con estar alienados? Que solamente están centrados en su parte del proceso, pero no conocen nada más de lo que realizan las otras operaciones. Incluso a manera de pues, ironía, ya ven que las iPad, pues es un producto de lujo acá en Occidente, pero la gran mayoría se fabrican en Malasia, en Singapur, y muchas de las personas que realizan esos ensambles están en una línea de producción y no saben a veces ni siquiera qué es lo que están haciendo, porque les digo, yo vi un reportaje en donde a una de esas operarias se le enseñaba un iPad y le decían, ¿tú sabes qué es esto? Y ella decía, no, pues sí sé, es un iPad. Ah, perfecto. ¿Y qué parte del iPad realizas tú? Y dijo, ninguna, nosotros no fabricamos iPad. Y ella, a la persona que entrevistaron, llevaba 9 años en la empresa haciendo el montaje de una tarjeta y jamás supo que esa tarjeta pues simplemente era una parte del proceso para ensamblar un iPad. ¿Por qué? Porque esa persona solamente dominaba el montaje de componentes en una tarjeta, pero no sabía que esa parte iba montada en una iPad. Entonces, así pasa, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia muy personal, cuando yo trabajé en la cervecera aquí en Calera, yo estuve trabajando en el área de envasado, el área que se encarga de poner la cheve en botellas. Pero no sabía yo y nunca me capacitaron en cómo se hace la elaboración. O sea, yo nunca estuve en el área de cocimientos, en el área de cuartos fríos, nunca, no sabía su proceso. Yo era experto en el área de envasado, nada más. Todo lo demás no lo conocía. Entonces, eso limita, es otra de las broncas del Fordismo, te limita tu área de influencia. Entonces, nomás conoces una partecita del proceso y ya. Entonces, esa es otra bronca también del Fordismo, ¿sale? Vientos, bueno, y ya por último, ya para dejarlos salir, pues llega el toyotismo, ¿verdad? El toyotismo es una filosofía que también viene explicada en el documento este que les encargué que estudiaran. Y el toyotismo se le adjudica bueno, obviamente a un señor que se llamaba Sakishi Toyoda, que era un inventor muy parecido a Henry Ford, y que en 1894 inició un taller de telares, ¿verdad? Los cuales eran baratos, pero requerían de mucho trabajo. Entonces, su deseo era crear una máquina que pudiera tejer la tela, y esto lo llevó a hacer muchos experimentos, con los que intentando una y otra vez, logró conseguir lo que quería. ¿Cuál? Pues una máquina que pudiera estar trabajando, sí, de manera prácticamente autónoma y que cuando fallara pudiera detenerse de manera automática para no estar generando estos errores. Aquí está, miren, uno de sus inventos fue un mecanismo especial que detenía de manera automática el telar cuando un hilo se trozaba, invento que se convertiría en uno de los pilares del sistema de producción Toyota llamado Jidoka. Entonces, después de vender esta patente de esa máquina a una compañía inglesa, en 1930, Sakichi y su hijo iniciaron la construcción de lo que hoy se conoce como la Toyota. ¿Sí? En ese tiempo la Toyota Motor Company. ¿Sí? Entonces
esta filosofía nació junto, bueno, con esta compañía, el toyotismo. Y bueno, sus principales innovaciones del toyotismo es la técnica justo a tiempo, es decir, el producir solamente lo necesario en el momento necesario. Mande, por ahí hay una mano levantada. ¿Qué ondas? Profe, disculpe, yo sí entré al link para editar el mapa conceptual, pero solo estoy en modo vista. ¿Ya me enviaste así solicitud? Sí, le envié un correo, sí, solicitud también. Juan Manuel Torres, José Manuel Torres. Juan Manuel Torres. A ver. Gracias. JM Torres Guti 200888 como editor. Listo. Ahí está, mano. Ahí debe de estar ya habilitado. Bien, bueno, entonces, chicos, ¿cómo nace este rollo del justo a tiempo y cuál es la base del toyotismo para que lo puedan incluir ahí en su mapa, pues, en donde están ahí trabajando? Bien, bueno, ahí les va. Hagan de cuenta que por allá, ustedes lo saben en la historia, en 1940, y no me acuerdo, pero por ahí para esas fechas, Estados Unidos lanza una bomba nuclear en 2 ciudades en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki, ¿vale? Entonces, el país queda reducido a, bueno, no el país, pero pues sí, un par de sus principales ciudades quedan reducidas a cenizas y Japón se rinde ante Estados Unidos y los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces su pueblo pues queda reducido a la pobreza y en gran medida a pagar los gastos de la guerra. No sé si sepan, pero el que pierde las guerras pues es el encargado o es el que tiene la responsabilidad de pagar los daños realizados en el mismo evento, o sea, los bombardeos, la reconstrucción del país, todo pues queda en manos del perdedor y el perdedor tiene que hacer pues todas las reconstrucciones y pagos, etcétera, etcétera. Entonces, en 1950, más o menos, llega por ahí un filósofo muy conocido para ustedes, espero que lo hayan visto por ahí en una materia que se llama Filosofías de la Calidad o algo así, un señor que se llama Deming, bueno, ya murió, se llamaba Edward Deming. Y entonces este señor y sus 14 principios empiezan a revolucionar la manera de pensar y la manera de ver la calidad por parte de los japoneses, en general, no solamente de Toyota, sino en general de todos los japoneses. Y entonces, una de sus principales restricciones de los japoneses, pues eran los recursos. O sea, al ser un país del tamaño de Chihuahua, pues sus recursos eran limitados y uno de sus principales recursos limitados, pues era el espacio. Es decir, no tenían suficiente espacio para construcción de plantas. Entonces ustedes saben, la necesidad es la madre de todas las ideas. Entonces, la necesidad de espacio hace que les surja la idea de crear un sistema, ¿verdad?, que no ocupara de espacio, es decir, que solamente se hiciera la parte de manufactura, pero la parte de almacenamiento de materias primas y la parte de almacenamiento de producto terminado quedaran afuera del propio Japón. Y entonces nace como base del toyotismo y como base de esta idea de mejora, nace la parte de la filosofía del justo tiempo y la parte del lean manufacturing. Es decir, construir solamente lo necesario en cantidad necesaria y en el tiempo en el que se requiere. Entonces, esto vino a romper todo el esquema del Fordismo, ¿se dan cuenta? Es decir, ya no hay que producir en masa,
sino hay que producir solamente lo que el cliente está requiriendo. ¿Por qué? Porque como no tengo espacio para almacenamiento, entonces yo produzco prácticamente bajo pedido. Lo que me van pidiendo, prácticamente voy solicitando las piezas que vayan llegando conforme las voy ocupando en la línea de ensamble, y prácticamente en cuanto van saliendo de la línea de ensamble, el producto va siendo embarcado y va siendo transportado hacia las instalaciones del cliente. Entonces con eso, con ese sistema, pudieron ahorrarse el espacio que no tenían y que no tienen en Japón. Actualmente es una de las ciudades más caras del mundo, en donde un espacio, por ejemplo, sería inconcebible en Japón tener casas como las que tenemos aquí en México. ¿Sí? Los japoneses viven en un tercio o menos del espacio que se tiene en las casas promedio en nuestro país. ¿Por qué? Porque les digo, es un país del tamaño en extensión de lo que es el estado de Chihuahua. Entonces, ahí el espacio es muy caro. Por lo tanto, las industrias tienen que optimizar ese espacio. Y la manera en cómo lo hacen es con el sistema justo a tiempo. Es decir, tienen sus proveedores fuera del país, en China, en México, Estados Unidos, Canadá, y tienen un plan para que las materias primas les vaya llegando conforme ellos las vayan ocupando. Es decir, hay un plan de trabajo para ir enviando las piezas conforme las vayan usando. Y hay un plan también de ventas, de hecho, un plan muy bien estructurado para que los coches se vayan fabricando conforme se van ocupando en la línea, perdón, conforme se van ocupando en las concesionarias, en las agencias de automóviles. Incluso hay una tendencia en la manufactura en que ya no se producen volúmenes de coches. Es decir, en una línea de producción, gracias al toyotismo, viene un Toyota Corolla, por ejemplo, y exactamente atrás, en la siguiente estación, atrás, viene un Toyota Yaris, es decir, un carro del mismo modelo Toyota, bueno, de la misma marca Toyota, pero de diferente modelo. Sí, pero ha sido tal la organización de manufactura que pueden hacer eso. Es decir, viene un coche de un modelo, atrás puede venir otro coche de otro modelo distinto, y a la tercera posición una Toyota Tundra, por ejemplo, una camioneta. Y dices tú, no manches, el motor es más grande, las puertas, todo es más grande en esa camioneta. Pues eso se puede hacer hoy en día gracias a la parte de justo a tiempo y a la organización de hacer llegar las piezas conforme se vayan ocupando, en el momento en que se vayan ocupando y en la cantidad en la que se vayan ocupando. Entonces, tú entras a una planta como esa y haz de cuenta como una orquesta. O sea, obviamente no vas a encontrar al maestro que está dirigiendo la orquesta, pero vas viendo cómo las partes van llegando a la línea de producción conforme se van ocupando, las puertas, el motor, el chasis, las llantas, conforme se van ocupando en la línea de producción. No hay almacenes, no hay área de materias primas. Esas van llegando y se van alimentando a la línea de producción, bajándose prácticamente de los barcos, ¿sí? De los barcos cargueros que llegan con las piezas, y de la misma manera, a la salida de la línea de producción, están saliendo los coches ya terminados, embarcándose hacia los clientes. ¿Sí? Entonces, todo esto es gracias a las ideas del toyotismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las aportaciones del toyotismo? Pues el sistema justo a tiempo, producir en las cantidades requeridas por el cliente, no producir en masa, sino producir las cantidades requeridas en el momento en el que se requieren. Es decir, ellos no producen nada más por producir, sino que producen solamente las partes pedidas por los clientes. Entonces, obviamente, deben de tener una calidad muy alta para que puedan tener esa demanda de los clientes, ¿verdad? Porque imagínense, de por sí, no pueden producir grandes cantidades y aparte producirlas de mala calidad, pues ahí los hayan. Entonces, por esa razón, no sé si lo hayan notado, pero la calidad es un aspecto de mucha relevancia en las marcas japonesas y coreanas,
bueno, más en las japonesas. Entonces, tú hablas de electrónicos e inmediatamente todas las marcas que tienen que ver con electrónica, Sony, Hitachi, Mitsubishi, todas esas gozan de un gran prestigio porque tienen mucha calidad. Piensas en coches y se te viene a la mente Toyota, Honda, no sé, Nissan, y pues son coches de una calidad respetable, ¿no? Entonces tienen que hacer eso para poder gozar de un mercado sostenido, ¿va? Porque si no, pues marchan, ¿sí? Bien, bueno chicos, pues eso es así a grandes rasgos la historia detrás de los sistemas de producción o de los sistemas de manufactura al paso del tiempo. Entonces, como habrán de imaginarse, muchos de los sistemas de manufactura en la actualidad todavía tienen vestigios del taylorismo, gracias a Dios, porque si no, no tendríamos chamba los ingenieros industriales. Es decir, este rollo de tomar los tiempos y de hacer los estándares y los métodos y todo este rollo data desde el taylorismo, ¿vale? Y luego, en muchos sistemas de manufactura actuales hay todavía bastantes vestigios o legados del Fordismo, o sea, donde haya una línea de producción divididas en estaciones y cada estación tiene bien documentado y estandarizado qué es lo que tiene que hacer, bueno, pues eso tiene que ver mucho con el Fordismo. Es decir, las líneas de producción de Aptiv son totalmente fordistas, es decir, datan desde esa idea de Henry Ford. Pero el sistema que actualmente las empresas deben estar implantando y deben de estar pues llevando a la práctica es el toyotismo. ¿Por qué? Porque son las condiciones actuales que nos está presentando el mercado. Pequeñas cantidades, con alta calidad, muy bien especificadas sus especificaciones, muy bien especificadas sus cantidades, ¿sí? Justo a tiempo, producir la menor cantidad para no tener tanto en inventario, etcétera, etcétera. Entonces, se habla, por ejemplo, que en Mave, por ejemplo, en Querétaro, tiene una línea de producción, no sé si ya lo hayan logrado, yo lo vi eso hace mucho tiempo, pero yo creo que ya lo tienen, una línea de producción multiproducto, es decir, así como viene un refrigerador en la línea de producción, exactamente en el producto que viene atrás es una estufa. Y luego atrás viene una lavadora. ¿Sí me explico? O sea, productos totalmente distintos, pero que se pueden ensamblar en una misma línea de producción debido a la demanda del cliente. Es decir, no producir muchos refrigeradores o muchas estufas o muchas lavadoras, sino producir conforme el cliente lo vaya ocupando, ¿sí? Eso es una adaptación de la empresa a la demanda del cliente, y eso tiene que ver con el toyotismo, ¿sale? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces eso sería lo referente a estos tres modelos o tres paradigmas de la producción: el taylorismo, el fordismo y el toyotismo. O sea, entonces, con eso tendríamos para evaluar, no para evaluar, sino para poder tener la primera parte de esta evidencia, de esta unidad, el mentado mapa conceptual. Ese mapa conceptual, esta evidencia la voy a calificar, obviamente, con este diagrama, con el diagrama que ustedes tuvieron a bien ir participando en este mapa colaborativo, ¿sí? Donde todos o la mayoría tuvieron a bien participar. Obviamente los que no entraron a clase o no pudieron participar tendrán que hacer esta actividad por su cuenta, pero los que ya participaron ahorita aquí ya la tienen realizada. ¿Sí explico? O sea, ya no tendrían que hacer ustedes su propio mapa conceptual, sino ya con esta actividad ya queda cubierta esta primera parte. ¿Por qué digo que esta primera parte? Bueno, porque falta todavía otro mapa conceptual de este último tema, que se llama OPEX, que son la excelencia en operaciones. Pero eso lo veremos la clase que entra. Ya con la clase del día de hoy y el mapa conceptual, que todavía veo que por ahí están haciendo modificaciones, con eso calificaría este
este porcentaje, ¿sí? Este porcentaje de 40% que viene documentado en esta instrumentación. ¿Sí? Entonces, si ya participaron y es una buena participación, ya considérenlo un hecho. ¿Vale? Y los que no, pues no hay bronca, o sea, nada más que van a tener que hacer su propio mapa conceptual, ahora sí que a su propia propia conveniencia o a su propia idea, ¿sale? Pero los que ya participaron hoy, ya lo hicieron, ¿sale? Muy bien, chicos. Bueno, pues con eso tendríamos por el día de hoy, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Sugerencia? No, profe, ninguna. Todo bien. Ninguno de momento y que. Excelente, perfecto. Bueno, entonces, pues voy a proceder a tomar lista, ¿sale? Entonces ya saben, escuchan su nombre y podrán retirarse sin ningún problema en cuanto ya quede por aquí registrado en mi lista. ¿Sí? Entonces dejen abro mi lista. Bien, bueno, hoy estamos a 27 de agosto. Muy bien, y esta semana pues no hay tarea, vamos a muy buen ritmo, de hecho todavía me quedan 2 semanas para terminar la unidad número 1, entonces me queda un solo tema, entonces vamos bien, entonces para que no se saturen de actividades en mi materia y puedan dedicarle tiempo a sus otras materias, en esta semana no tendremos tarea, ¿sale? Este diagrama, el diagrama que están haciendo todavía modificando, voy a dejarlo un rato más, como hasta las 9, y a las 9 dejo de compartirlo para que ya se cierre, y los que ya participaron, pues ya, listo. Y los que no pudieron o no hubo chance, pues ya lo harán ya de manera individual en otra tarea que les asigne, ¿sale? Bien, entonces, pues con eso vamos a empezar a tomar lista. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar por el buen Cristian Rodolfo Eliserio. Gracias, Cristian. Nos vemos. Nos vemos, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Continuamos con Gustavo Ramos Trejo. ¿Listo, Gustavo? Ya está tu asistencia. Gracias, profe. Pues, bien, continuamos con José Manuel Torres Gutiérrez. Presente, profe. Nos vemos. Hasta luego. Seguimos con Abelardo Torres Ramírez. Presente, profe. Hasta luego. Hasta luego, Abelardo. Brian Ulises Jiménez. Chao, bye, profe. Gracias. ¿Cómo batallamos hoy con ese enlace? Pero lo bueno es que ya quedó. No, sabe, y luego no me llegó tampoco las notificaciones, profe, estuvo raro. Está muy raro. Pero bueno, ese fue el nombre del corridito. Bueno, sea por Dios. Bien. Chao, gracias. Sale. Daniel Palacios. Presente, profe, gracias. Adiós, nos vemos, Daniel. María de Jesús López. Presente, profe. Hasta luego, María de Jesús, nos vemos. Alma Fabiola Martínez. Presente, profe. Hasta luego, Alma, nos vemos. Jorge Ángel Cuevas. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, nos vemos. Bien, continuamos con Marta Leticia Jaques. Presente, profesor, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Marta. Rafael Amador Ramírez. Presente, profe. Bien, hasta luego. Nos vemos, Rafael. Nos vemos, profe. Lucero García. Presente, profe, gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Bien, continuamos con José Adrián Velázquez. Presente, profe, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Bien, seguimos con
Eduardo Eloy Macías. Presente, profe. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Bien, seguimos con Elizabeth Santoyo. Presente, profe. Hasta luego, Elizabeth. Nos Hasta vemos. luego. Continuamos con Ana Carolina Esquivel. Presente, profe. Muy Hasta buena luego, la Ana. Nos dinámica, vemos. profe. Hasta luego. Qué bueno que le haya gustado. Hasta luego. Jesús Alberto Aguilar. Presente, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Jesús Alberto. Sandra Paloma Hernández. Presente, profe. Hasta luego, Sandra. Nos Adiós. vemos. Y Juan Luis Gutiérrez Monreal. Presente, Inge. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Juan Luis. Buenas tardes. Bien. También tenemos por aquí a Daniel. ¿Qué onda, Daniel? ¿Qué pasa? Disculpe, yo tengo una duda. Ahorita se cortaba en las últimas indicaciones. Mi pregunta era, ¿hasta qué hora va a tener disponible para poder editar el mapa? Porque, cuenta, tengo las ventanas aquí en Google para visualizar la clase y, pues, obviamente, como el internet es lento, muy débil, no me alcanza a cargar y no puedo editar. ¿Lo va a tener hasta las 9? Así es. Hasta las 9, mano. Órale. Bueno, entonces, para ver qué podemos aportar ahí. Porfa. Sale. Sale, pues. Gracias. Hasta Órale, luego, profe. sale. Hasta luego. Muy bien. ¿Alguien que me haya faltado por ahí de mencionarlo en la lista? Profe, Mande. ¿el documento se guarda automáticamente o nosotros hay que guardarlo o usted ya sabe quiénes los que aportaron al mapa? Sí, fíjate que esta es una de las fregonerías de esta plataforma. Haz de cuenta que tú, en cuanto escribes algo en el diagrama, automáticamente se va actualizando. Es decir, se va grabando sin que tú tengas que estar dándole grabar. Es decir, como que se va actualizando con cada participación que se haga por parte de cada uno de ustedes. Esa es una cosa. Y la otra cosa fregona de esta plataforma es que a mí me da un historial. Es decir, yo puedo ir viendo desde el inicio, o sea, quién fue el primero y luego quién fue después, y además de eso, qué fue lo que hicieron. Haz de cuenta que ya, bueno, igual a ver si hay chance, les enseño en la siguiente clase. Me pone por colores. Por ejemplo, a ti te puede dar el color rojo, y todo lo que se ve en color rojo en el diagrama sería tu participación. Y luego, por ejemplo, el de Jesús Alberto lo pone en azul, el de José Manuel Torres lo pone en verde, y así, o sea, me da mucha parte visual para poder, digámoslo así, discernir quién participó y qué tanto participó, porque me lo pone así en colores, bien padriuris. Ok, ¿Cómo ves? profe, entonces solamente cerramos, ¿verdad? El documento y listo. Así es, sí, tú nomás cierra la pestaña y ya, no pasa Ok, nada. profe, gracias, nos vemos. Sale, nos vemos. Bueno, chicos, pues, juga. Nos vemos la semana que entra. Gracias.